Y les comparto pantalla. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ahora sí. Listo, ¿ya se ve? Ya. Ok. Vamos a ver entonces un poco de una introducción a qué es los modelos de población en ecología. Y la próxima clase, entonces, ahora sí ya entramos a hacer cuentas y todo, ¿no? Para que sea mucho más claro. Y ahorita vamos a ver entonces como el marco de qué es esta demografía de poblaciones. Como ya habíamos visto, las comunidades y los ecosistemas pues son niveles que van a definir qué tipo de individuos o qué tipo de organizaciones se van a estar analizando. Estos como tal pues van a incluir organismos de diferentes especies que ya dijimos pues van a interactuar entre sí, ¿no? Sus interacciones inter e intraespecíficas y además también con el medio ambiente en el que viven, ¿no? Justo por eso vimos también lo de los ciclos biogeoquímicos. La comunidad como tal, pues va a ser un sinónimo de la biocenosis, que implica o que significa la vida en la Tierra y que además están funcionando juntos, ¿no? Es decir, que tienen diferentes tipos de interacciones durante su ciclo biológico. Luego entonces, pues ya habíamos definido que la población va a ser un grupo de organismos de la misma especie que además van a estar ocupando un área definida, ¿no? En un momento determinado. Esta parte es importante, no son individuos de la misma especie, es decir, lo que se espera es que tengan los mismos ciclos biológicos y que los tiempos de esos ciclos biológicos, pues obviamente sean parecidos o por lo menos equivalentes. Entonces, una población va a tener ciertas propiedades. Por un lado, vamos a estar hablando de la densidad. La densidad se refiere al tamaño de la población en función de una unidad de espacio, ¿no? Justamente si aquí decíamos que ocupan un área definida, pues ese espacio, esa área definida es contra lo que vamos a estar comparando. Es decir, vamos a medir el número de individuos con respecto a un área o un volumen. Podemos medirlo entonces en metros cuadrados o en metros cúbicos. Vamos a tener entonces dos tipos de densidad. La densidad absoluta, que nos va a dar el número de individuos por la unidad de espacio, es decir, por ejemplo, aquí es un pez, una especie de un pez en específico que habita en un lago y va a estar dado pues justamente por los metros cuadrados o los metros cúbicos de ese lago con respecto a la cantidad de la población de esta especie de pez. Y vamos a tener también la densidad relativa o la densidad ecológica, se le llama de las dos formas, ¿no? Relativa o ecológica, que se va a referir al número de organismos que hay de una especie con respecto a cierta unidad del espacio específico. Esto, sobre todo, se va a aplicar obviamente cuando no es posible medir la población en absolutamente toda el área que se encuentran, aunque sea un área definida. Si estamos hablando, por ejemplo, no sé, del Mar Caribe, aunque como tal está delimitado el Mar Caribe, pues son áreas tan grandes que es muy complicado el medir toda el área, en toda el área la población que hay. También muchas veces se usa, sobre todo para especies que son, que no es tan difícil encontrar, ¿no? Que por sus características biológicas o por sus hábitos de población o de reproducción suelen no estar como a la vista, ¿no? Normalmente se sabe o se reconoce que pueden estar habitando en cierta área, en ciertas madrigueras, tal vez por las marcas que dejan, ¿no? Ya sean marcas, por ejemplo, en el suelo, huellas, pelo, plumas que dejan en algún espacio, pero que no se pueden identificar fácilmente porque no permiten interacción, por ejemplo, con el ser humano, ¿no? Es muy complicado. Entonces, se va a aplicar esa densidad relativa o ecológica, donde más bien vamos a tomar solamente
una pequeña parte de esa área definida, y entonces ahí es donde vamos a identificar el número de organismos que podemos encontrar con relación a esa unidad, ¿no? Y entonces se generaliza la información, considerando que, bueno, si estos son los espacios más comunes donde habitan y podemos encontrar tantos espacios similares en un área, entonces vamos a poderlo extrapolar. Esas poblaciones además también tienen ciertas propiedades o ciertas condiciones que van a delimitar esa densidad de población, que son dos de las que ya habíamos hablado, ¿no? La tasa de natalidad y la tasa de mortalidad, pero también vamos a estar hablando de la inmigración y de la emigración. Esas cuatro variables, esos cuatro elementos, nos van a permitir medir cuál es la dispersión o distribución espacial de una población en esta unidad territorial. Normalmente, esta dispersión la vamos a definir como la forma en que se van a organizar los organismos en el seno de una población. ¿De qué va a depender esa dispersión o distribución espacial? Bueno, pues de cómo realiza la búsqueda de alimento, ¿no? Es decir, en qué lugares suele encontrarla, y entonces en esos lugares puede haber una mayor concentración, ¿no? O si como tal toda el área se encuentra con alimento disponible para una población, entonces también ellos van a tender a estar mucho más dispersos. En particular en los animales, ¿no? Pues ellos son los que van a tender a modificar esta dispersión o distribución según dónde se encuentran esos nutrientes que encuentran en los vegetales, ¿no? Obviamente cuando hablamos de poblaciones de una especie de plantas, pues esa más bien no va a estar dada por la cantidad de alimento que encuentren, ¿no? Sino a lo mejor por la cantidad de luz o por los espacios adecuados debido a la temperatura o la humedad. También esta dispersión o distribución espacial pues puede definirse según las características instintivas de atracción social, ¿no? Es decir, también nos referimos que a lugares que son más aptos para llevar a cabo la reproducción, o las especies, ¿no? Que ya vimos que tienden a agruparse, que tienen organizaciones estatales, etc., pues también van a encontrar ciertos espacios que son más propicios, ¿no? Obviamente la distribución espacial va a ser mucho más densa, por ejemplo, justamente donde está la colmena, o en el área donde suelen descansar, ¿no? Los grupos que están, por ejemplo, en manadas. Otra variable, otra razón importante, pues va a estar dada también según las reacciones a la competencia. Si es una especie que compite, ¿no? Por el espacio, por el territorio, por el alimento, por la reproducción, ¿no? Entonces también puede haber zonas donde hay una mayor dispersión o distribución espacial, si es que la competencia como tal no permite entrar a ese territorio. También va a estar definida por los procesos de reproducción, ¿no? Que es lo mismo, si son áreas que son propicias para la reproducción, pues los animales van a tender a llegar a esos espacios, ¿no? Por ejemplo, pues ya ven los pingüinos, en general, sí están en grupos, pero no en grupos tan grandes, pero en las zonas de reproducción, pues llegan ahí a reproducirse. O las ballenas, ¿no? Los delfines también, algunas aves también, ¿no? Que encuentran como lugares específicos que son aptos que son seguros para ellos, ¿no? Para llevar a cabo esos procesos de reproducción. Ok, entonces vamos a ver este primer determinante del tamaño de la población o de la densidad de población. La natalidad se va a definir como la producción de nuevos organismos por nacimiento, germinación, fisión o cualquier proceso que la especie en específico lleva a cabo para incrementar el número de individuos con que cuenta, dependiendo de su tipo de reproducción, ¿no? Y vamos a encontrar que vamos a poder calcular una natalidad absoluta o máxima y una natalidad real o ecológica. Cuando hablamos de absoluta o máxima,
podemos considerar que es como la teórica, ¿no? Es decir, es el máximo que se va a poder alcanzar cuando se encuentra en condiciones ideales de ambiente. Es decir, cuando no encuentra ningún tipo de factor ecológico que limite su vida, ¿no? Y de hecho ya lo habíamos hablado, ¿no? También que estos ecosistemas, ¿no? Que alcanzan estas condiciones máximas, pues en realidad tienden a ser más bien en laboratorio, ¿no? En la realidad, bueno, si van a tener limitantes ecológicos, entonces, pues justamente vamos a medir la natalidad real o ecológica, que se va a referir a la producción de nuevos individuos de población en condiciones ambientales normales, ¿no? Esto se refiere sobre todo a ecosistemas cerrados o a espacios cerrados, ¿no? Por ejemplo, piensen ustedes en un zoológico, en un laboratorio, ¿no? Donde las condiciones, pues justamente se les da todo, ¿no? La alimentación, la cantidad de espacio para que puedan alcanzar ese máximo de natalidad o su natalidad absoluta. Pero en condiciones normales, si están a lo mejor en un refugio, aun cuando sea el refugio sea gestionado de tal forma que se les acercan la mayor parte de los satisfactores que requiere una especie, pues lo que se intenta es reproducir como esa realidad ecológica, ¿no? Entonces ahí, pues justamente lo que se va a medir, pues es esa producción de nuevos individuos en función de condiciones ambientales normales, ¿no? Es decir, con todas sus interacciones que puede tener en el ecosistema. Vamos a tener entonces también otra de los elementos de una población, del crecimiento poblacional de una población, pues que es la mortalidad, ¿no? La mortalidad pues va a ser el número de individuos de una población que muere por unidad de tiempo, mientras la natalidad está más bien relacionada con el espacio, ¿no? La mortalidad va a estar más relacionada con el tiempo. Normalmente aquí lo que se va a calcular es un periodo, ¿no? De tiempo que normalmente atiende a ese ciclo de la especie. Tenemos, por ejemplo, pues obviamente diferentes tipos de condiciones que van a modificar esa tasa de mortalidad, que son, por ejemplo, el envejecimiento poblacional. Si en algún momento no estas limitantes que hay en el ecosistema no le impide como tal a toda esa población el renovarse, si no les dejan, por ejemplo, los espacios que naturalmente tenían para su reproducción o de alimentación, o hay alguna especie con la que está compitiendo que les está limitando el alimento, pues entonces puede haber una tendencia al envejecimiento poblacional. Otra causa puede ser la depredación, ¿no? Se encuentran pues justamente en una cadena trófica donde puede empezar a crecer el depredador y entonces ese depredador pues va a limitar también el número de individuos, ¿no? Y entonces se va a incrementar la tasa de mortalidad. También puede ser por accidentes, ¿no? Y esto puede ser muy común, por ejemplo, en ciertas áreas, bosques, pastizales, sábanas, llanuras, donde de forma común, por ejemplo, en épocas de estiaje, en épocas de que hay no hay muchas lluvias, disminuye la cantidad de agua que hay en las cuencas, se incrementa, por ejemplo, el número de incendios, ¿no? Entonces ahí entraría de los accidentes. Y también, por supuesto, por la competencia, ¿no? Ya lo habíamos mencionado que si en un nicho hay dos especies que son completamente competitivas, pues entonces va a tender a disminuir la población de una de esas dos especies que compiten por el mismo espacio o por los mismos lugares de reproducción o por las mismas hembras o por el alimento. Y bueno, esta se calcula de una forma muy sencilla. Simplemente vamos a dividir el número de muertes entre el intervalo de tiempo por 1000 unidades, por 1000 unidades de especies o por 1000 individuos, ¿no? Siempre la tasa de mortalidad y la de natalidad las vamos a calcular por 1000 individuos. De tal forma entonces que vamos a tener una tasa bruta de mortalidad cuando calculamos el número de defunciones por año entre la población total. La tasa de mortalidad como tal, está dada por un intervalo de tiempo y la tasa bruta de mortalidad está dada
según la relación que hay con la población total. No sé si se nota aquí la diferencia, ¿no? Entre la tasa de mortalidad y la tasa bruta de mortalidad. ¿Sí se nota o no se nota? De todos modos vamos a hacer ejercicios, ¿no? La próxima clase. Por ese lado no se preocupen. Ok, otro de los elementos entonces que veíamos pues son justamente la migración y la emigración. La migración se define como esa salida periódica de individuos de una población en este espacio o en esta área delimitada, ¿no? Vamos a encontrar pues justamente estos dos fenómenos que veíamos en el esquema de acá, que es la inmigración y la emigración. La inmigración pues va a ser ese proceso mediante el cual los individuos que se encuentran en el exterior empiezan a ingresar al área, ¿no? Para que obviamente no se desarrollen ahí sus actividades, pero pues sucede en un lugar donde ya había una población que estaba ocupando. ¿Cuáles pueden ser estas razones de inmigración? Pues a lo mejor que hay abundancia de alimentos, ¿no? O que hay una gran tranquilidad, o que empieza a generarse una cadena trófica, ¿no? En ese espacio. O que a lo mejor hay un ecosistema, ¿no? Cercano, es decir, otra área definida, que por alguna razón sufrió, por ejemplo, ¿no? Algún accidente o algún fenómeno natural que está generando que las especies que se encontraban en aquellos sistemas ecológicos, pues entonces se muevan a buscar otros ecosistemas donde puedan llevar a cabo sus mismas actividades biológicas y fisiológicas. Tenemos también, por supuesto, la emigración. La emigración como tal, pues va a implicar que ciertos individuos se van a desplazar hacia un área localizada fuera de la población. Esto sucede por la misma razón, ¿no? Porque pierde este ecosistema su aptitud para mantener una población. Puede ser a lo mejor escasez de agua, puede ser escasez de alimento, puede ser el desplazamiento por alguna otra especie que compite con la actual. Puede ser incluso también, obviamente, por intervención del ser humano, ¿no? Que empieza, por ejemplo, a talar los bosques y entonces los animales que viven ahí, las especies, poblaciones completas, pues entonces buscan lugares que sean aptos para poder reproducirse o para poder habitarlos. A ver, ustedes coméntenme de especies que saben. Ah, bueno, aquí aparte se dan dos fenómenos, ¿no? Va a haber especies como tal que como parte de sus ciclos biológicos llevan a cabo estos procesos de inmigración y emigración. Y hay también especies donde normalmente no se dan, solamente que ocurra una variación en el ecosistema, ¿no? Esto que decíamos, los accidentes, o que empieza a crecer otra población. Solamente en ese caso van a emigrar o a inmigrar. Coméntenme ustedes de especies que conocen que de forma natural llevan a cabo estos procesos de inmigración o emigración. ¿La mariposa monarca contaría? Por ejemplo, ¿no? La mariposa monarca, y además se conoce, y sí justamente se llevan a cabo conteos de población, ¿no? Para saber qué tan sana está la especie. Por ejemplo, se contabiliza al momento en que salen de Canadá cuántos individuos se encuentran, ¿no? Por área delimitada. Y también entonces se va a contar, por ejemplo, cuando llegan a México, en los lugares que normalmente se quedan, se va también a calcular cuántos individuos llegaron, ¿no? Como para saber si en el transcurso hay alguna cuestión, alguna especie, algún accidente, algún fenómeno natural que modifique ese tránsito de todas esas mariposas que salieron de Canadá hacia todas las que van a llegar a México. ¿Okay? ¿Qué otro, chicos? Las tortugas. ¿Las tortugas? ¿Qué tipo de tortugas o qué especie de tortugas? Bueno, pues yo encontré que se llaman tortugas marinas y migran miles de millas a lo largo de su vida a través de cuencas oceánicas y alta mar. Ok, exactamente, ¿no? Tenemos de hecho... ¿La cual?
la tortuga carey. La Buenas tortuga noches, carey. profesora. Exactamente, ¿no? Sí, Aparte digo, justamente México, por esta biodiversidad que tenemos, es de los lugares que tienen una mayor, ¿cómo podemos decir? Las mejores condiciones para la incubación de tortugas. Y bueno, obviamente pues con los problemas en cuanto a la intervención humana, pero de las playas de México, ¿no? De todo lo largo de las costas, tenemos una gran variedad de especies de tortugas, ¿no? Que justamente vienen a desovar aquí y pues ya cuando nacen las tortuguitas, pues justamente, ¿no? Se van hacia otras zonas en el mar o en las islas. Ujú. ¿Qué más? ¿Alguna? Bueno, ¿esa qué sería las tortugas? sí. ¿Que emigran o que inmigran? Sería que migran y emigran, porque bueno, en Oaxaca, en la costa del Pacífico, la tortuga carey ocupa las costas de Oaxaca y del Ajá. Istmo, Ok, sí, pero exactamente. dado a, dado a que se ha violado su hábitat para que pueda reproducirse, bueno, yo sé que ¿cómo se llama? En América Central, entre Panamá y Guatemala también hay cierto porcentaje de población de tortuga carey. No tanto como en Oaxaca, porque ese es digamos que es el principal santuario de tortuga. Exactamente, ¿no? Además, justamente ocurre ambas situaciones, ¿no? Es decir, Sí. las tortugas inmigran para desovar, ¿no? Para reproducirse y para desovar, y una vez que nacen, pues emigran, ¿no? Hacia otras zonas donde haya menos depredadores, ¿no? Ahí justamente se da estas dos situaciones en el caso de las tortugas. En el caso de las mariposas, pues esas normalmente solamente emigran, ¿no? Emigran de Canadá hacia México y bueno, es tan corta la vida de las mariposas que en realidad las que llegaron acá, pues no son las mismas que regresan a Canadá, ¿no? Es decir, ya es otra generación, ¿no? Podríamos decirlo así. Ajá. ¿Alguna especie que inmigre, chicos? ¿Alguna más, además de las tortugas? Que solamente inmigre. ¿No ninguna? Estos fenómenos muchas veces no son observados, ¿no? Porque muchas veces justamente depende ¿El de los tiburón martillo? el tiburón martillo. ¿Ese a dónde inmigra? A ver, platíqueme. Voy. Déjame voy a encontrar. Dice que viven en los mares de climas cálidos, Ajá. en especial en las zonas costeras, y migran hacia agua más fría en verano y pueden llegar a las 200 metros de profundidad. Exactamente, ¿no? Además, algo que se ha observado con este asunto del cambio climático, que bueno, todavía no llegamos, pero ya casi vamos a llegar, o bueno, ya lo tocamos un poco, es justamente que se está dando un proceso de inmigración de ciertas especies, ¿no? Como hay zonas que anteriormente eran más cálidas, tenían como sus rutas establecidas, ¿no? Pero hay especies que están empezando a inmigrar hacia zonas que anteriormente eran más frías, pero que ahora con el cambio climático se han vuelto más cálidas, y entonces empiezan a ocupar esos lugares, ¿no? Es decir, no solamente vienen y regresan, sino que vienen y empiezan a escalar lugares más, que anteriormente eran más fríos, ¿no? O más altos o con una mayor nivel de densidad de otras especies. Esto ha pasado, por ejemplo, particularmente, ¿no? Justamente con los insectos, eso se ha observado.
que anteriormente, por ejemplo, se hablaba de las enfermedades tropicales transmitidas por vectores, ¿no? Que era pues justamente el dengue, la malaria, que eran enfermedades que decían, bueno, si esas enfermedades son ¿cómo se llama? Pues del trópico, ¿no? Allá en Brasil, en la selva, en Bolivia, en Colombia, si acaso un poco ahí en Guatemala, ¿no? Era como los lugares comunes donde se presentaban esas enfermedades, pues justamente por estas especies de mosquitos que transmiten esas enfermedades. Pero a medida que se ha incrementado el cambio climático, pues suben los niveles de temperatura de algunos lugares, ¿no? Pues resulta que son más extremosos, donde antes hacía calor hace más calor, donde hacía frío hace más frío. Y entonces justo por eso se está observando este fenómeno de inmigración de estos mosquitos que transmiten esas enfermedades tropicales a zonas más altas. Por ejemplo, nunca se había sabido de casos en Estados Unidos de malaria o de fiebre amarilla, de dengue, pero actualmente ya en Florida ya lo hay, ¿no? Porque pues sube temperatura, pues entonces los mosquitos también empiezan a llegar más allá. Lo mismo con nosotros, ¿no? Este asunto del dengue y del chikungunya, el Zika, ¿no? Que también es transmitida por mosquitos. Normalmente se decía, no, bueno, en las costas, ¿no? En las zonas más cálidas de México, eso puede llegar a pasar en las costas, pero antes no subían hasta México, ¿no? Normalmente solamente se quedaban en los países de Centroamérica y en Brasil, pues a medida que se ha incrementado este cambio climático, el calentamiento global, entonces empezaron a subir, entonces pues ya las teníamos en las costas, ¿no? En las costas de Guerrero, en las costas de Oaxaca, en Veracruz, en Tabasco. Y como siguen esta variación de la temperatura, pues incluso, ¿no? En las ciudades como la Ciudad de México, ya se ha encontrado que también hay mosquitos que pueden transmitir estas enfermedades, ¿no? Y justo por eso es que, pues igual que fue hace un año, ¿no? Creo que se escuchó mucho hablar del dengue y del Zika, y justamente, ¿no? Se empezó a hablar tanto porque pues empezó también en la Ciudad de México a verse de forma más común, en Puebla, en Tlaxcala, que son zonas donde anteriormente no llegaban ese tipo de insectos, ¿no? Entonces están llegando y aparte es esto, inmigración, ¿no? Es decir, llegaron para quedarse. Mientras siga habiendo estas temperaturas extremas, pues van a estar presentes justamente en los ecosistemas actuales, ¿no? Entonces son especies que llegan y que pues ya no se van, ¿no? Se quedan aquí. Por eso es tan importante este asunto de entender cómo funciona el sistema ecológico, ¿no? Y de darle la debida importancia, porque aparentemente algo que simplemente tiene que ver con densidad poblacional o con características de poblaciones ecológicas, pues una vez que entran estas variabilidades, lo que pasa de una forma natural, ¿no? Porque finalmente, pues si hay más calor, pueden perseverar estas especies en otras zonas, pues se vuelven una vulnerabilidad para el ser humano. Lo mismo, por ejemplo, ha pasado con los tiburones, ¿no? En las costas creo que es Baja California, en Estados Unidos también. Normalmente los tiburones no se acercaban tanto a las costas, justamente por la temperatura que se encontraba. Entonces, con estos niveles extremos, cada vez se les ve que se acercan más a las costas, ¿no? Y anteriormente lugares donde nunca se había avistado tiburones, pues se empiezan a ver de forma más común, porque pues justamente las indicaciones del ecosistema les dicen que pueden avanzar más territorio, ¿no? Entonces, eso está muy interesante. Ok, vamos a Es como seguir. lo que pasó apenas, ¿no, maestra? Sí, ¿en dónde? Bueno, o sea, cuando apenas empezaba los de la pandemia y empezaban a salir como especies raras, bueno, o exóticas así de aves y Ah, se sí, encontraban como diferentes tigres y no sé qué. sí, eso también, ¿no? Eso es como muy evidente y muy, muy impactante. Que justamente pues nos fuimos nosotros a cuarentena, ¿no? Es decir, de cierta forma se retrajo la especie humana, ¿no? Se guardó en sus casas y justamente, ¿no? Las especies empezaron a regresar a ocupar lugares que anteriormente eran ocupados por ellas, pero que con la actividad del ser humano, pues empezaron a desplazarlas, ¿no? Hacia otras zonas que están menos pobladas por seres humanos. Entonces, sí, ahí es muy claro, ¿no? Cómo se da este proceso de
de reocupación del territorio por las especies, ¿no? Cuando una se retira, pues entonces llegan otras. Y también pues hay algunas, ¿no? Que pues llegan para quedarse y otras que se van definitivamente. Ok. Además también entonces de estos 4 elementos que es la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad, que ambas se calculan sobre 1000 individuos, ¿no? Con respecto a un periodo específico de tiempo. Y la tasa de inmigración y la tasa de migración, pues con esos datos vamos a poder calcular cuáles son estas curvas de población y curvas de crecimiento o supervivencia. El crecimiento como tal, pues se define como el cambio que se presenta en el tiempo, en la magnitud de las poblaciones, como consecuencia de estos 4 elementos, ¿no? Natalidad, mortalidad, inmigración, que incluye inmigración y migración. Vamos a tener entonces que vamos a encontrar crecimientos que son exponenciales cuando hay medios abundantes y no hay depredadores para las especies, ¿no? El crecimiento es exponencial. Este tipo de crecimiento también en algunos momentos puede llegar a presentar problemas, ¿no? No me acuerdo si ya lo habíamos platicado, pero, por ejemplo, cuando se da este movimiento de especies de un lado a otro y resulta que al nuevo lugar que llegan no encuentran como tal un depredador, pueden crecer de forma exponencial, ¿no? Hasta convertirse a lo mejor en un problema. Y justamente esos crecimientos exponenciales pues pueden romper los equilibrios que hay en los ecosistemas. Por eso es tan importante este asunto de no introducir nuevas especies en lugares, ¿no? Donde anteriormente no existían, porque puede ser sumamente peligroso, ¿no? Y ahí tenemos, busquen por ahí el pez escorpión, para que conozcan el pez escorpión, y que es uno de los problemas que tenemos en los mares, ¿no? Ya llegaron inclusive hasta, creo que si no me equivoco, hasta Veracruz. Eran peces que más bien tendían a ser tropicales, y porque son muy vistosos, pues empezaron a comprarse y se soltaban, ¿no? Pues así en algunos mares o en algunos ecosistemas, y pues justo como no tienen depredadores, pues entonces se empiezan a crecer de forma exponencial porque tienen las condiciones, ¿no? Es decir, el medio, que es el agua, el ecosistema, que es pues el alimento y todas las demás especies con las que pueden interactuar, no encuentran un depredador y entonces, ¡pum!, se puede dar un crecimiento exponencial. Otro es el tipo de crecimiento, ¿no? Sigmoide. Se da cuando la tasa de reproducción hace que se aproximen hasta el límite de la capacidad de carga o cuando la presión ambiental adquiere mayor fuerza, la tasa de crecimiento entonces va a disminuir, ¿no? Es decir, habla de una reproducción que es rápida, pero llega a un punto donde pues ya no hay más alimento o ya no hay más territorio que ocupar y entonces va a tender a decaer, ¿no? Se le llama sigmoide porque pues tiene una forma así como de una curva normal estadística, ¿no? Que sube y luego tiende a bajar. Vamos a encontrar también, bueno, aquí no se las puse, pero también vamos a ver otros tipos de crecimiento, ¿no? Que va a ser el crecimiento lineal, que tiende a ser como un crecimiento muy estable en el tiempo, ¿no? La tasa de crecimiento es continua, y el crecimiento logarítmico, donde al contrario, ¿no? Más bien con el tiempo ese crecimiento tiende a disminuir, entonces se hace como una curvita convexa, ¿no? En el caso de la exponencial, pues es una curva cóncava, y en el caso de la logarítmica, pues es convexa. Además también, justamente en esta dinámica del crecimiento poblacional, vamos a encontrar que existe la ley del mínimo. Esta ley del mínimo es un tipo de estrategia que van a emplear las poblaciones justamente para buscar cuál es esa máxima capacidad de reproducción que tiene el potencial biótico de una especie, ¿no? Y se da justamente cuando hablamos de estas condiciones donde no hay, bueno, hay las condiciones adecuadas para que crezca la población,
y no tienen algún depredador. Se va a caracterizar porque hay una gran cantidad de reproducción de los descendientes. Entonces, empieza a incrementarse la población, pero van a tener una alta tasa de mortalidad en una etapa prerreproductiva, ¿no? Y eso se puede dar, por ejemplo, en los insectos o en los roedores. Es decir, aunque hay periodos en los que puede crecer de forma muy acelerada, pues justamente para regresar a ese equilibrio ecológico, pues tienden a no llegar hasta las etapas reproductivas, ya sea por cuestiones de alimento o por cuestiones de la misma especie, para tratar de regular esa población, ¿no? de la especie en particular. Y ahí vamos a encontrar a los insectos y a los roedores. Seguramente han ustedes escuchado hablar de los lémures, ¿no? Que los lémures son roedores que cuando se reproducen en grandes cantidades, por ejemplo, porque hay abundancia de alimentos, de repente llegan a ser tantos, ¿no? Porque aparte, recordemos que los roedores tienen su R estrategia, ¿no? Que se reproducen en grandes cantidades. Para regular la cantidad o regresar al equilibrio poblacional, pues tienden ellos mismos a suicidarse, ¿no? Para tratar de mantener un nivel de población adecuado que les permita tener alimento para todos. Hay otra ley también que define ese crecimiento poblacional, que es, por ejemplo, la ley de la tolerancia. En la ley de la tolerancia, pues las especies que van a presentarla de forma más frecuente son las especies más grandes. Estas pues tienen su estrategia de reproducción K, su K-estrategia, donde producen poca cantidad de descendientes, pero les van a invertir un tiempo importante para el cuidado, ¿no? Es decir, las madres permanecen con los hijos durante un periodo más o menos largo de su ciclo de vida. De esa forma, entonces, pues se propicia justamente que alcancen la edad reproductiva, ¿no? Y que pueda continuarse la especie. Esa normalmente se va a aplicar en las especies grandes, sobre todo especies como mamíferos, ¿no? Que se conservan con la madre durante varios años, ¿no? Y ahí yo creo que el ejemplo de más años, pues son justamente los elefantes, ¿no? De por sí el tiempo de reproducción es muy largo, son creo que 40 meses, y luego el tiempo que permanecen las mamás al cuidado de sus cachorros, de sus crías, pues tiende a ser también alrededor de 4, 5, hasta 12 años. Ok, y pues entonces hasta ahí le dejaríamos para la próxima clase. Entonces ahora sí empezarle con los cálculos, ¿no? De las tasas de crecimiento exponenciales, sigmoides, logarítmicas, lineales, y también para hacer nuestros cálculos de tasa de natalidad, tasa de mortalidad y tasas de migración. ¿Les parece? ¿Cómo van con su trabajo para la siguiente, de evaluación de la pasada unidad? ¿Cuándo se entrega, profesora? Que yo me acuerdo que... Ya no oí. que ¿cuándo se entrega? Hasta el próximo viernes, ¿no? Tienen, se supone, desde el viernes pasado hasta el próximo viernes, tienen una semana completita para que puedan subir ahí en Edmodo su actividad del cartel científico. Uh-huh. Exactamente. ¿Para qué va? Ok, pues si no hay otra cuestión, pues por el momento lo dejaríamos aquí. Todos ustedes, si ya se les asignó este ciclo biogeoquímico para hacer su cartel científico, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Va que va, chicos. Entonces, nos vemos la próxima clase. No se les olvide, se traen su cuaderno y se traen una calculadora, ¿no? Sí. Ahí se los encargo. Nos vemos Claro. entonces, chicos. Que tengan una linda tarde, Profesora. noche. Oigo. Gracias. Una pregunta. Sí. Yo no he logrado entrar a la aplicación. ¿Me podría compartir de nuevo el código, por favor? Sí, permítame un segundo. Gracias, profesora. A ver, y lo anoto.
de una vez para que no haya problemillas. Dame un segundito. Lo que pasa es que no había podido subir el video tampoco, profesor. Ya ve que nos dijo que subiéramos un video Sí, ajá. y no he logrado subirlo. Ah, ok. Bueno, en cuanto entre, lo postea, porque ya califiqué unos, nada más iba a revisar si me faltaba alguno, para que ya todos tengan su calificación. A ver, se los voy a anotar a los demás también por si tuvieran, también no están agregados en Edmodo. Sí, profesor. Se los voy a anotar aquí en el chat. Ahí está la clave de Edmodo, ¿no? Entonces recuerden, entran a la página www.edmodo.com o si es en el celular a la aplicación, les va a pedir un correo electrónico, les va a pedir una contraseña, ustedes la que ustedes quieran, solo no la olviden, y les va a pedir este numerito, ¿no? Código de clase. Entonces ya con este código entran ustedes a Edmodo. Ok, y en caso de que no pueda subir mi video ahí, profesora, ¿cómo se lo puedo enviar? Súbalo ay, se me olvidó cómo se llama, a YouTube, ajá, cárguelo en YouTube y ya nada más me comparte la liga ahí en Edmodo. Ok, a ver, entonces lo voy a intentar y, bueno, se lo envío. Ajá, ¿para qué va? Si no lo puede subir Bueno, ahí directo en Edmodo, muchas entonces gracias. lo carga en YouTube y ya nada más me pasa la liga y la pega ahí, Perfecto. ¿vale? Ok. Muchas gracias, profesora. Listo, chicos. Entonces nos estamos viendo en la próxima clase. Hasta luego. Hasta luego. Linda tarde, noche. Gracias, profesora. Hasta luego. Bonita noche.